La mayoría de las personas cree que un hombre Sigma no presta atención a lo que hacen los demás, que está en su mundo, que no le importa, que simplemente vive sin fijarse en nadie, y en parte es cierto. No está compitiendo contigo, no está comparándose, no necesita validación. Pero hay algo que casi nadie entiende. Un hombre Sigma observa mucho más de lo que aparenta. No las cosas obvias, sino los pequeños detalles. La forma en que hablas cuando crees que nadie importante te escucha. Cómo reaccionas cuando algo no te beneficia. El tono que usas con alguien que no puede darte nada a cambio. Son microcomportamientos que revelan quién eres realmente, debajo de la imagen que muestras al mundo. Y lo más interesante es que él nunca te lo dirá. Simplemente lo registra y decide en silencio qué lugar tendrás en su vida. En este video descubrirás 10 cosas por las que un hombre Sigma te juzga en silencio, aunque jamás lo admita. Número 1. ¿Cómo tratas a tu pareja o a tus padres delante de otras personas? Puedes aprender más sobre alguien en unos pocos segundos, observando cómo habla con las personas más cercanas de su vida que en meses de conversaciones superficiales. Porque ahí es donde desaparece el filtro. Es la relación donde la actuación social baja y aparece la dinámica real. El tono de voz, la paciencia o la falta de ella, los gestos de desprecio disfrazados de broma, las pequeñas interrupciones. Todo eso revela patrones profundos. Un hombre Sigma presta mucha atención a esos momentos, no porque esté juzgando tu relación, sino porque entiende algo simple. La forma en que tratas a quien amas cuando crees que nadie importante está mirando muestra quién eres cuando baja la guardia. Y si existe falta de respeto en ese espacio íntimo, él sabe que tarde o temprano aparecerá en otros contextos. Por eso no dice nada. Solo registra la información y ajusta silenciosamente el nivel de confianza que deposita en ti. Número 2. ¿Cómo reaccionas cuando alguien muestra vulnerabilidad frente a ti? Hay momentos en los que una persona baja la guardia sin darse cuenta. Tal vez admite que está pasando por algo difícil. Tal vez su voz cambia ligeramente. Tal vez comparte una inseguridad que normalmente ocultaría. Y en ese instante ocurre algo importante: tu reacción. Algunas personas se incomodan y hacen una broma para romper la tensión. Otras cambian el tema rápidamente. Algunas escuchan de verdad y otras guardan esa información para usarla después. Un hombre Sigma nota cada una de esas respuestas. No necesita analizarlo demasiado. Lo percibe en la energía del momento, porque él sabe lo que cuesta mostrarse vulnerable. Sabe que abrirse implica riesgo. Entonces, cuando ve cómo respondes a ese riesgo en otra persona, entiende inmediatamente qué tan seguro eres emocionalmente. No te lo va a señalar, solo toma nota mental. Y desde ese momento decide hasta dónde permitirá que entres en su mundo personal. Número 3. ¿Cómo hablas de tus amigos cercanos cuando no están presentes? Las conversaciones informales suelen revelar más de lo que las personas imaginan. Estás hablando con alguien, el ambiente es relajado y de pronto mencionas a un amigo cercano. Sin pensarlo demasiado, compartes detalles personales, errores, inseguridades o situaciones privadas. No necesariamente con mala intención. A veces solo para llenar el silencio o generar una reacción. Un hombre Sigma percibe eso inmediatamente, no porque se sienta ofendido por la persona ausente, sino porque hace una conexión lógica. Si hablas así de alguien que confía en ti, probablemente harás lo mismo con cualquiera. La lealtad se demuestra más cuando la otra persona no está presente para defenderse. Ese momento define algo importante en su mente. No se trata de moral, se trata de seguridad.
Él necesita saber que lo que comparte contigo no se convertirá en entretenimiento social. Por eso no confronta, solo reduce la cercanía y mantiene cierta distancia emocional desde ese instante. Número 4. ¿Cómo manejas el hecho de estar equivocado frente a otros? Equivocarse es normal, le pasa a todo el mundo. Lo que realmente importa es lo que ocurre justo después. Algunas personas reconocen el error con naturalidad, ajustan la información y continúan sin drama. Otras reaccionan como si su identidad estuviera en peligro. Discuten, justifican, cambian la historia o buscan excusas para proteger su imagen. Un hombre Sigma observa esa reacción con mucha atención, porque para él el problema no es el error, sino el ego detrás del error. Si alguien no puede admitir que se equivocó sin sentirse atacado, significa que su autoestima depende demasiado de tener razón. Y eso crea relaciones complicadas a largo plazo. La capacidad de aceptar la realidad muestra seguridad interna. La necesidad de defender la apariencia muestra fragilidad. Esa diferencia es muy visible para alguien que presta atención. No hará comentarios al respecto, simplemente entenderá con qué tipo de persona está tratando y ajustará la cercanía que permite. Número 5. ¿Qué tan rápido cambias de lealtad cuando algo deja de beneficiarte? La lealtad es fácil cuando todo va bien, cuando alguien tiene éxito, cuando un grupo está funcionando. Cuando la situación aporta beneficios, la mayoría permanece cerca sin esfuerzo. Lo que realmente revela el carácter es lo que ocurre cuando las cosas cambian, cuando aparece un problema, cuando alguien pierde estatus, cuando una relación deja de ser conveniente. Un hombre Sigma presta atención a esos momentos de transición. Observa quién permanece y quién desaparece sin explicación. No lo interpreta como maldad, sino como información, porque entiende que algunas personas se mueven según la ventaja y no según el vínculo. Para él la diferencia entre evolucionar y abandonar es clara. Cambiar de rumbo es natural. Desaparecer cuando deja de haber beneficio muestra una lógica distinta, y esa lógica predice comportamientos futuros. Por eso no reclama ni confronta, solo registra el patrón, y una vez que lo ve, es muy difícil que vuelva a confiar de la misma manera. Número 6. ¿Cómo reaccionas ante el éxito o las buenas noticias de otra persona? Cuando alguien comparte un logro, ocurre algo muy rápido en el rostro de quienes escuchan. Una microexpresión que dura apenas un instante antes de que aparezca la sonrisa social. Puede ser entusiasmo genuino o puede ser incomodidad disfrazada. La mayoría no percibe esa diferencia. Un hombre Sigma sí. No se fija solo en lo que dices, sino en el tiempo que tardas en decirlo, en el tono, en si rediriges la conversación hacia ti mismo. Porque la reacción ante el éxito ajeno revela seguridad interna. Las personas que están bien consigo mismas celebran sin esfuerzo. Las que se sienten amenazadas necesitan competir incluso en momentos que no son suyos. Para un Sigma esto es información valiosa. Si alguien no puede alegrarse por otros, tampoco será estable cuando la vida se complique. No necesita confirmarlo con palabras. Simplemente observa ese pequeño instante y entiende exactamente dónde está parado contigo. Número 7. ¿Cómo te comportas con quienes consideras inferiores a ti? Hay un cambio sutil que ocurre cuando alguien cree estar interactuando con una persona de menor estatus. Puede ser en el tono de voz, en la paciencia, en la forma de escuchar o en la rapidez con la que pierde el interés. No siempre es agresivo, a veces es solo una ligera indiferencia, pero ese cambio existe. Un hombre Sigma detecta esa variación casi de inmediato, en parte porque muchas veces ha estado en el lugar donde otros lo subestimaron.
Eso le permitió observar cómo algunas personas tratan a quienes no consideran importantes, y esa versión suele ser la más honesta. La forma en que alguien trata a quienes percibe por debajo de su nivel revela más que cualquier discurso sobre valores. Muestra el carácter sin filtros, porque cuando alguien cree que no hay consecuencias, aparece su comportamiento real. El Sigma no necesita verlo muchas veces. Una sola escena suele ser suficiente para comprender qué tipo de persona tiene delante. Número 8. ¿Cómo tratas a las personas que no pueden aportarte nada? Existe una versión de las personas que aparece cuando interactúan con alguien útil, más atentos, más amables, más presentes. Y existe otra versión que surge cuando la persona frente a ellos no tiene influencia, contactos o beneficios que ofrecer. Esa diferencia suele pasar desapercibida para la mayoría. Para un hombre Sigma es muy evidente. No se trata de educación superficial, sino de coherencia. Si alguien solo muestra respeto cuando hay algo que ganar, entonces el respeto no es real, es estrategia. Y eso cambia completamente la percepción de confianza, porque en el momento en que dejes de ser útil, esa actitud también cambiará. Un Sigma observa a esos comportamientos sin intervenir. No necesita comprobarlo directamente, solo conecta patrones. La forma en que tratas a quienes no representan ventaja revela cómo funcionas internamente. Y cuando entiende esa lógica, simplemente decide cuánto espacio permitirá que ocupes en su vida. Número 9. ¿Cómo actúas cuando alguien más recibe la atención del grupo? Hay momentos en los que el foco está puesto en otra persona. Alguien cuenta una historia, comparte un logro o simplemente está teniendo su momento. Y en ese instante ocurre algo interesante alrededor. Algunas personas escuchan con tranquilidad y permiten que la escena continúe. Otras interrumpen, comparan, agregan algo propio para recuperar protagonismo. Un hombre Sigma observa esa reacción con mucha claridad, porque para él la necesidad constante de atención revela inseguridad interna. Las personas que necesitan ser el centro para sentirse valiosas suelen competir incluso cuando no es necesario, y esa competencia aparece en pequeños gestos que muchos pasan por alto. La capacidad de dejar que otro brille sin incomodidad muestra estabilidad emocional. La urgencia por recuperar la atención muestra dependencia externa. Esa diferencia es fácil de notar cuando alguien realmente está observando. El Sigma no lo menciona, solo entiende qué tan sólida es la identidad de la persona que tiene enfrente. Número 10. ¿Cuánto hablas de ti mismo en comparación con lo que escuchas a los demás? Las conversaciones revelan patrones muy rápido. Algunas personas hacen preguntas, escuchan con atención y recuerdan detalles tiempo después. Otras usan cada pausa para volver a hablar de sí mismas. Cada historia ajena se convierte en una oportunidad para contar la propia. Sin darse cuenta, transforman el diálogo en un monólogo compartido. Un hombre Sigma percibe esa dinámica casi de inmediato, porque él suele escuchar más de lo que habla. Observa si existe interés real o solo turno para intervenir. Cuando nota que la interacción gira siempre en torno a una sola persona, entiende que la conexión es desigual. No lo interpreta como mala intención. Sabe que muchos lo hacen de forma automática, pero también sabe que una relación necesita reciprocidad para mantenerse. Si siente que solo está cumpliendo el rol de audiencia, reduce su apertura emocional. No hay confrontación, solo silencio, y con el tiempo una distancia que la otra persona rara vez entiende. Un hombre Sigma no está buscando defectos en las personas, está buscando coherencia, porque entiende que el comportamiento revela más que las palabras. Los pequeños gestos, las reacciones automáticas, las decisiones cuando nadie observa,
Ahí es donde aparece la verdad, y la mayoría de las personas nunca se da cuenta de que está mostrando quién es realmente en esos momentos cotidianos, no frente a una gran prueba, sino en detalles simples. Cómo tratas, cómo reaccionas, cómo hablas, cómo escuchas. Todo comunica, todo deja huella. La diferencia es que el Sigma no necesita discutirlo ni señalarlo. Solo observa, comprende y decide. Si algo de este video te hizo reflexionar, no es casualidad. Significa que hay un nivel de conciencia creciendo en ti, y cuando alguien empieza a ver estos patrones, ya no puede volver a ignorarlos. Ahora, en pantalla, tienes un video recomendado para profundizar aún más en la mente Sigma.